Muy bien, chicos, continuando entonces, vamos a hablar ahora sobre la llamada propiedad de la materia, ¿correcto? Sí. En primer lugar, recuerda, antiguamente, por ejemplo, se hablaba de propiedades particulares, propiedades generales. Ya no, muchachos, ya no. Ya no se habla de propiedades particulares, ya no se habla de propiedades generales. Ahora se habla de propiedades intensivas y propiedades extensivas. En todo examen de admisión de toda universidad, jóvenes, ¿está bien? Se va a presentar, muchachos, simplemente hoy en día como propiedades intensivas y propiedades extensivas. Recuérdalo eso, ¿está bien? Entonces, hablar ahora de las propiedades de la materia, entonces, es hablar de intensivas y extensivas. Y para realmente tener presente, muchachos, las propiedades intensivas son aquellas propiedades que no van a depender de la masa. En cambio, la extensiva sí va a depender de la masa. Quiero que entiendas entonces que la propiedad de la materia hoy en día se hablan de una función de la masa, ¿correcto? ¿Sí? Las intensivas no dependen de la masa, las extensivas sí dependen de la masa. Por ejemplo, de la temperatura. ¿Ya? Un ejemplo bien práctico para nosotros, la temperatura, ¿está bien? Chicos, si le colocamos un termómetro, bueno, vamos a comparar acá una flaquita y una gorda, ¿correcto? Sí, una de 30 kilogramos y una de 150 kilogramos. Recordando, a ver, si le colocamos un termómetro, ¿eh? Si le colocamos un termómetro, ¿correcto? Sí, a ambas. Mi pregunta es, ¿qué temperatura crees que marque el termómetro en la flaquita? ¿Te acuerdas la temperatura corporal de una persona o no? ¿Ya? Ah, ya, correcto, estás pensando en ella, ¿no es cierto? 37 grados Celsius. Ya está. ¿Y en la gorda? ¿Tú crees que porque la masa aumentó en 5 veces, tú crees que la temperatura aumente 5 veces? Imagínate a ver, jóvenes, 185 grados Celsius. Imagínate. Sí, profe, 37 acá 185. Oye, imagínate que fue 187 o 185. O sea, que la gorda estaría fundida, ¿sí o no, muchachos? Ni la grasa le va a quedar, ¿sí o no, jóvenes? Por lo tanto, entonces, entendamos nosotros, muchachos, que la masa podrá cambiar, pero la temperatura seguirá siendo la misma, 37 grados Celsius. No puede variar, no puede aumentar. Recuerda que cuando una persona llega a 40, está con fiebre ya, ¿no es cierto? Está que quiere estirar la pata, si uno llega a 41, 42 y estiró la pata, ¿sí o no, muchachos? Entonces, simplemente recuérdalo, la temperatura no depende de la masa podrá ser mayor, la masa podrá ser menor, pero la temperatura no va a cambiar. ¿Qué me demuestra eso? Que simplemente la temperatura, muchachos, o la masa en este caso, ¿no es cierto? La temperatura, muchachos, no va a depender de la masa. ¿Está bien? Eso, jóvenes, se llama intensiva. Por ejemplo, hablemos de la densidad. La densidad del agua, muchachos, vale 1, no sé si lo recuerda, la densidad del agua vale 1. ¿Para poquita agua o para bastante agua? Para cualquiera, ¿está bien? Para poquita agua, para bastante agua, la densidad del agua vale 1. Por lo tanto, la densidad del agua o la densidad en general tiene que ser una propiedad intensiva, ¿sí o no? Podemos hablar del punto de ebullición. El punto de ebullición. Temperatura en la cual el agua hierve, ¿sí o no, chicos? ¿A qué temperatura el agua hierve? ¿Te acuerdas que es a 100 grados Celsius o no? ¿Para poquita agua o para bastante agua? Igual. Va a ser igual. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cuando haya más agua se va a demorar más. Es la única diferencia. ¿Está bien? Pero la temperatura tiene que ser la misma. Cuando llegue recién a 100 grados Celsius, el agua se va a comenzar a vaporizar. ¿Correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Podemos hablar, jóvenes, del color, por ejemplo. Podemos hablar, muchachos, de la presión, por ejemplo. ¿Está bien? Podemos hablar, jóvenes, de repente, algo que nos relacione a nosotros, de la masa atómica, por ejemplo. No depende de la masa. ¿Está bien? A pesar que se llama masa, no depende de la masa. Mira, tú dirás, profe, ¿estás loco, profe? Si dice masa atómica, depende de la masa, pero no, mira, ve. ¿Te acuerdas cuánto vale la masa atómica del hidrógeno? ¿Te acuerdas? Vale 1, ¿te acuerdas? ¿Para poquito hidrógeno o para bastante hidrógeno? Sí, profe, era igual para los dos. Entonces ya te diste cuenta, no depende de la masa. La masa podrá cambiar, ¿está bien? Pero la propiedad, muchachos, la propiedad, jóvenes, no va a cambiar. ¿Qué me demuestra eso? Que la propiedad, en este caso, masa atómica, no depende de la masa. A pesar que se llama masa atómica. Ten cuidado, por favor. ¿Correcto, sí? Ya no te debes olvidar, ¿ya? De igual manera, muchachos, podríamos hablar de repente, jóvenes, de la masa molecular. Podemos hablar de repente de la maleabilidad. Bueno, vamos a colocar la maleabilidad acá. La palabra maleabilidad. Es una propiedad, muchachos, de ciertos materiales que no dependen de la masa, jóvenes. ¿Está bien? ¿Por qué, profesor? Porque maleabilidad significa formar láminas. Por ejemplo, los metales forman láminas. Poquito metal, bastante metal, formará láminas, muchachos. ¿Está bien? Van a formar láminas, pero no depende de la masa. ¿Está bien? Tú tienes, por ejemplo, una barra de oro, lo puede formar láminas. Le cortas la mitad, ¿qué? ¿Ya no formará láminas? ¿Eso qué me demuestra? Que no depende de la masa, muchachos. Conclusión, entonces. Las propiedades intensivas no van a depender de la masa. Las propiedades extensivas sí van a depender de la masa. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, hablemos de dos cubos del mismo material, por si acaso. Creo yo que cuando el cubo sea más grande, va a tener mayor masa, ¿sí o no, muchachos? Y por supuesto, si es más grande, va a tener mayor volumen. Entonces, a mayor volumen, ¿será o no mayor masa? Asumiendo que es del mismo material, no te olvides.
Entonces, si tú vas a hablar del mismo material, jóvenes, si la masa aumenta, el volumen aumenta, o al revés, si el volumen aumenta, la masa aumenta. Hay una dependencia, ¿sí o no, muchachos? Entonces, sí depende de la masa, jóvenes. Entonces, si por A o B depende de la masa, recuérdalo, entonces, jóvenes, eso va a ser una propiedad extensiva, recuérdalo. Por lo tanto, entonces, se va a llamar extensiva, ¿por qué? Porque depende de la masa, recuérdalo. ¿Está bien o no? ¿Ya? Podemos hablar de repente del área. No, a mayor masa, mayor área, ¿sí o no? Podemos hablar, jóvenes, de la inercia. Podemos hablar, muchachos, de la fuerza. Podemos hablar de la longitud, ¿no? Llamada en general extensión. ¿Está bien? Ya está. Podemos hablar de la misma masa, muchachos. Correcto, podemos hablar del número de mol, algo que nos interesa en química bastante, el número de mol. Número de mol, ¿correcto? ¿Sí? Son propiedades que sí van a depender de la masa, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar. Conclusión entonces, rebobinemos. ¿Cuándo una propiedad será intensiva? Cuando no depende de la masa. ¿Cuándo será extensiva? Cuando sí depende de la masa. Todo en función de la masa, no te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Sobre los estados de la materia. Si te pregunto, por ejemplo, sobre los estados de la materia, me dice, profe, son 3 estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. No, muchachos, son 6 estados en total. ¿Ya ven? Hoy en día estudiamos a 6 estados. Y todo va a depender, jóvenes, bastante de las fuerzas intermoleculares. Todo va a depender de las fuerzas intermoleculares. Cohesión, por ejemplo, jóvenes, significa unión. Repulsión significa separación. ¿Correcto, sí? En el estado sólido, por ejemplo, las moléculas que la conforman, jóvenes, están demasiado juntas, demasiado unidas. Entonces, jóvenes, ellos se llaman, o se dice, que las fuerzas de cohesión son mayores a la fuerza de repulsión, para que hagan de que las moléculas estén bien juntas. Por ejemplo, en el gas están más separadas, ¿sí o no, muchachos? Y en el líquido están equilibradas. ¿Ahí? Jóvenes, sobre la forma, se refiere a la figura geométrica, mira. La forma de un sólido tiene que ser definida, ¿sí o no, muchachos? La forma de un sólido va a ser definida, no te vayas a olvidar de ella, va a ser definida. ¿Correcto, sí? En cambio, la forma de un líquido varía, depende bastante del recipiente que lo contiene, mira. Tú puedes tener agua acá, lo viertes en este recipiente, ¿correcto? Ahora cambiará esta forma, mira, ve. Por lo tanto, entonces la forma va a ser, jóvenes, para un sólido definida, pero para un líquido va a ser variable, para un gas peor todavía. Cuando tú hablas de volumen, habla de tamaño, habla de capacidad. El volumen de un sólido tiene que ser definido, mismo modo que el solito va a que ser de tamaño, ¿sí o no, jóvenes? ¿Está bien? Entonces, el volumen de un sólido tiene que ser definido. ¿Está bien? Ya está. ¿Correcto, sí? En un líquido también, por si acaso es definido. 1 litro de agua en este recipiente sigue siendo 1 litro de agua, no varía, no aumenta, no disminuye, sigue siendo lo mismo, ¿correcto? ¿Sí? Por lo tanto, entonces, muchachos, hablar del estado sólido, recuérdalo, es hablar de moléculas, partículas, etcétera, que están demasiado juntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar entonces, ¿está bien? No te vayas a olvidar que depende bastante de las fuerzas intramoleculares. Por ejemplo, te comentaba que en el estado gaseoso, como las moléculas están demasiado separadas, demasiado esparcidas, ¿no es cierto? La fuerza de repulsión será mayor a la de cohesión. Recuerda que en el sólido cohesión era mayor que repulsión, entonces en el estado líquido son semejantes los dos. Te comentaba que en el estado líquido, por ejemplo, la forma va a depender bastante del recipiente que lo contiene. Eso me hace pensar que la forma tiene que ser variable, ¿sí o no, muchachos? Va a ser variable. ¿Correcto, sí? La forma de un gas también es variable. Mira, un globito de esta manera lo jalas y se deforma, ¿sí o no? Tiene que ser variable. Va a ser variable, ¿correcto, sí? Ya está. ¿Está bien? De igual manera, muchachos, el volumen. Cuando tú hablas de volumen, habla de tamaño. El volumen de un líquido, jóvenes, es definido. 1 litro es 1 litro acá en la China y en la Cochinchina, no te vayas a olvidar, ¿correcto, sí? En cambio, el volumen de un gas sí es variable. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que se dice del gas. Ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene, ¿correcto, sí? Por lo tanto, su volumen del gas tiene que ser variable, ¿correcto? Tiene que ser variable. Ya está, muchachos, ¿está bien? De igual manera, jóvenes, hablamos del cuarto estado llamado plasmático, pero el estado plasmático está formado por gases ionizantes. Gases ionizantes que se encuentran a temperaturas muy elevadas, mayores a 20.000 grados Celsius, ¿correcto, sí? Son gases ionizantes, jóvenes, ¿no? Realmente jóvenes como un resultado de la alta temperatura, ¿no? Entonces, esos gases, por ejemplo, no es un gas común, ¿correcto? Y que se caracteriza sobre todo, muchachos, porque en primer lugar en la Tierra muy rara vez se encuentra. ¿Está bien? Más se encuentra en el universo, ¿no es cierto? Fuera de la Tierra, ¿no es cierto? Y como tú bien sabes, como tú entenderás, el planeta Tierra comparado con el universo es una nada, ¿sí o no, muchachos? Por eso se afirma y se dice que el estado más abundante en el universo viene a ser el estado plasmático, recuérdalo, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. De igual manera, muchachos, recordemos entonces que hablar de un estado plasmático es hablar de temperaturas muy elevadas. En la Tierra rara vez se presenta. Una erupción volcánica, una explosión nuclear, ¿correcto? Se afirma que viene a ser un estado plasmático, ¿ya?
Sobre el quinto estado de la materia, muchachos, llamado condensado de Bose-Einstein, ¿ya? El quinto estado de la materia, jóvenes, se refiere, muchachos, simplemente a una formación de partículas bosónicas, a diferencia del estado fermiónico, que viene a ser el sexto estado, formado por partículas fermiónicas. Realmente, muchachos, estos dos estados de la materia que han ganado premio Nobel, por eso lo consideran, simplemente es la particularidad de estar formado con qué tipo de especies, nada más. ¿También? Con qué tipo de partículas, ¿correcto? ¿Sí? Los usos de ella, por ejemplo, ambos se emplean para el sistema de lo que es el campo médico, ¿correcto? El campo biológico. Pero la primera de ellas, el llamado sistema condensado de Bose-Einstein, se está empleando, se va a emplear para las llamadas computadoras cuánticas, una supercomputadora demasiado veloz, demasiado rápida. En cambio, para el estado fermiónico, ese material, muchachos, se va a emplear para lo que vienen a ser los superconductores, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Esos trenes de levigación, por ejemplo, esos llamados trenes de bala, van a emplear justamente el estado fermiónico, ¿no? Y se dice, ¿no?, que China, por ejemplo, con ella va a adquirir una velocidad de hasta 600 kilómetros por hora, ¿no? Esos trenes a esa velocidad. Pero bueno, pisemos tierra, jóvenes. Normalmente solamente hablamos de tres estados. Hablamos del sólido, hablamos del líquido y hablamos del gas, también llamado estados de agregación, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando, por ejemplo, tú puedes pasar de un sólido a un líquido, de un líquido a un gas o viceversa, ¿sí o no? Cuando una sustancia en estado sólido pasa al estado líquido, eso, jóvenes, se llama la fusión. Se llama la fusión, ¿está bien? De líquido a gas se llama, jóvenes, la vaporización. Se llama la vaporización. ¿Está bien? Ya está. De igual manera, muchachos, de líquido a sólido se llama la solidificación. A ella se le denomina la solidificación, ¿correcto? ¿Sí? Y jóvenes, de líquido, de gaseoso a líquido, ella se llama la licuación. Se denomina a ella la licuación, ¿correcto? ¿Sí? Ya está, muchachos. Ya está, ¿correcto? Ahora, hay algunas materias que no pasan de sólido a líquido, sino directamente de sólido a gas, como por ejemplo la naftalina, como por ejemplo el hielo seco. No, eso, aquel hielo que se emplea para conservar los helados, ¿está bien? La carne, ¿no? Entonces, es un sólido que no pasa al estado líquido, sino directamente al estado gaseoso, ¿no? Eso se llama la sublimación. Se denomina ahí la sublimación. De igual manera, muchachos, cuando va de gas a sólido, eso se llama la deposición. A eso se le denomina la deposición, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, de esa manera, muchachos, hablamos sobre los cambios de estado. Lógicamente, jóvenes, para que haya cambio de estado va a depender bastante de la temperatura, ¿correcto? ¿Sí? Mayor temperatura hacia la derecha, menor temperatura hacia la izquierda. Mayor temperatura hacia la derecha, mayor energía, jóvenes, sería hacia la derecha. Más energía, menos energía, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre los llamados cambios de estado, ¿de acuerdo? No te vayas a olvidar.